Hola, soy el profesor Fernando Domènech Betoret y te doy la bienvenida a este vídeo titulado ¿Cómo empezar a impartir una asignatura? Un nuevo curso académico acaba de empezar y tú, ya seas un docente novel o experto, vas a empezar a impartir una asignatura en un aula X de un centro escolar Y. En este vídeo te voy a dar unas indicaciones de lo que deberías hacer los primeros días de clase. Si eres novel, para guiarte en este periodo inicial, y si eres experto, para aportarte mi punto de vista como profesor y psicólogo educativo. Las tres principales acciones que debe realizar el docente los primeros días de clase, desde mi punto de vista, son las siguientes. 1. Presentación atractiva de la materia. 2. Evaluación inicial o diagnóstica. Y 3. Establecer las normas de convivencia de la clase. Vamos a empezar comentando la primera de las acciones. Presentación atractiva de la asignatura. Tienes que saber que la presentación que el docente haga de la asignatura los primeros días de clase determinará de forma importante las expectativas que se forma el alumnado sobre la materia y sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a desarrollar, lo que a su vez afectará a su implicación en el aprendizaje de la materia desde el inicio del curso. Por tanto, si quieres generar interés y motivación en el alumnado por la materia desde el inicio del curso, realiza una presentación atractiva de la materia que vas a impartir. ¿Por qué o para qué tenemos que hacer una presentación atractiva de la asignatura? En primer lugar, para informar sobre la programación de la materia, de los objetivos, de la metodología, de la evaluación, etc. También para estimular la motivación inicial, para explicar la utilidad e importancia de la asignatura, para despertar su interés y curiosidad por la materia, etc. En esta diapositiva se aportan algunas recomendaciones que se podrían seguir en la presentación de la materia para despertar el interés del alumnado y activar su intención de aprender. Trata de crear la necesidad. Es lo que pretenden hacer los anuncios publicitarios. Por ejemplo, para comprarte un coche, un televisor, etc. Te intentan crear la necesidad. Trata de crear en el alumnado la necesidad de estudiar y dominar esta materia, subrayando todo lo que les proporcionará su aprendizaje, tanto a nivel personal, social como profesional. Explícales para qué les va a servir estudiar y trabajar esta asignatura. Trata de generar expectativas de éxito, no de fracaso, potenciando su autoestima, su autoeficacia y transmitiéndoles la idea de que todos están capacitados para superar con éxito esta materia, si ponen interés y si hacen caso a las orientaciones del profesor o profesora. Trata de generar expectativas emocionales positivas en el alumnado. Destaca las novedades metodológicas que vas a implementar para que disfruten aprendiendo y no se aburran en las clases. Invita a algún profesional a hacer una charla y a que explique la importancia que ha tenido la asignatura que vas a impartir en su formación. También puedes invitar a algún exalumno que hayas tenido para que cuenten sus vivencias en clase y lo que les aportó esta asignatura en su formación. Esta actividad que proponemos en la diapositiva se podría aplicar en clase para explorar el interés del alumnado por el temario de la asignatura que vas a impartir. Es una información que te puede servir para ajustar el temario y enfocar mejor la enseñanza de la materia. Se presupone que antes de empezar con la enseñanza de una asignatura, has realizado una planificación o programación provisional de la materia, que seguramente más tarde deberás de ajustar o adaptar a las características individuales del alumnado, porque una clase es diversa y siguiendo las recomendaciones que proclaman los expertos educativos, primero hay que hilvanar el traje y luego coserlo. Los alumnos y alumnas de una clase
no aprenden todos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tienen la misma motivación, ni el mismo nivel de conocimientos, ni los mismos problemas de aprendizaje, sino que por el contrario, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sus preferencias, sus intereses y su propio estilo de aprendizaje. Una enseñanza centrada en el estudiante significa respetar todas estas características diferenciadoras del alumnado de la clase, ofreciendo una enseñanza lo más adaptativa posible. Conclusión. Los estudiantes no son una masa homogénea. No todos los estudiantes aprenden igual. Por tanto, no tenemos que enseñar a todos de la misma forma. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es conocer sus características personales. Y una forma de conocerlas es realizando una evaluación diagnóstica al inicio del curso. A continuación expondremos algunas ideas del enfoque cognitivo-constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, que es el que predomina actualmente en la educación y que justifican la evaluación diagnóstica inicial. Primera idea. Según el enfoque cognitivo-constructivista, el aprendizaje proviene de dentro, no de fuera como pensaban los psicólogos conductistas. Por tanto, debemos de conocer y trabajar lo que el alumnado tiene en su mente para provocarles aprendizajes. Segunda idea. El alumnado de la clase no es una masa homogénea. Son diferentes y aprenden de forma diferente. Por eso es importante conocer lo que trae el alumnado en su mochila mental. Por ejemplo, conocimientos previos, expectativas, creencias, intereses, etcétera, cuando inician el aprendizaje de una determinada materia. De esa forma podremos enseñarles mejor y al mismo tiempo el alumnado se sentirá más motivado para aprender. Tercera idea. En una clase los protagonistas son los alumnos y las alumnas, por lo que se promueve una enseñanza que se denomina centrada en el estudiante o centrada en el alumnado, y por tanto son los referentes a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar la instrucción. Cuarta idea. Cuando a los alumnos se les enseña teniendo en cuenta sus diferencias individuales, aprenden más, se implican más y además disfrutan aprendiendo. Estas premisas hay que tenerlas en cuenta para ofrecer, en la medida de lo posible, una enseñanza adaptativa o personalizada. Transitar de la estandarización a la personalización significa que el profesor no puede enseñar lo mismo de la misma forma y al mismo tiempo a toda la clase, lo cual implica que el profesor tiene que ser más una guía a nuestro lado que un sabio en el estrado. Es de sentido común pensar que si tienes pocos alumnos en clase, atender la diversidad es más fácil y si tienes muchos alumnos es más difícil. Como ya hemos señalado anteriormente, el enfoque cognitivo-constructivista que predomina en la actualidad defiende que las variables que trae el sujeto en la cabeza, como conocimientos previos, expectativas, creencias, intereses, etc., juegan un papel muy importante en el aprendizaje. Pero de todas estas variables personales a tener en cuenta, los autores del enfoque cognitivo-constructivista destacan especialmente los conocimientos previos. Uno de los principios fundamentales del constructivismo dice textualmente: las personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes partiendo de los conocimientos previos que éstos poseen. Por otra parte, Ausubel, uno de los padres del constructivismo, se expresa en términos parecidos cuando afirma: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. En base a todo lo expresado anteriormente, te sugiero que explores a través de una prueba sencilla los conceptos y habilidades
que domina el alumnado en relación con el contenido de la materia que vas a impartir. Porque tal y como proclama el constructivismo, para aprender, el profesor tiene que partir siempre del nivel de conocimientos previos que tenga el alumnado. Así podrá conectar lo que el alumno ya sabe con el nuevo conocimiento que el profesor trata de enseñar. Si el profesor parte de un nivel demasiado elevado, el alumno no le podrá seguir, y si parte de un nivel demasiado bajo, se aburrirá. Por tanto, para poder conectar con los conocimientos previos, lo primero que hay que hacer es evaluar el nivel de conocimientos que tiene el alumnado de la clase sobre la asignatura que se va a impartir. Si con la evaluación has detectado que hay determinados alumnos y alumnas que no tienen adquiridos los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para poder seguir el desarrollo de la materia, comunícalo al departamento de orientación para que te ayuden a diseñar alguna estrategia de apoyo o de refuerzo para dichos alumnos. Conocer las expectativas iniciales de éxito y de sentirse bien durante el curso y el interés del alumnado por la materia que se va a impartir es una información muy valiosa, ya que según la investigación precedente, estas variables están relacionadas con el nivel de implicación y de esfuerzo que dedicará el alumnado a estudiar y trabajar la asignatura. Es responsabilidad del docente tratar de mejorar al máximo estas variables desde el inicio del curso. Para más información, puedes visualizar el vídeo publicado en este mismo canal titulado "Cómo mejorar la motivación del alumnado adolescente". No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma. Ofrecer una enseñanza adaptativa implica también adaptarse en la medida de lo posible a la forma de aprender del alumnado de la clase, es decir, a su estilo de aprendizaje, y evitar así enseñar a todos de la misma forma, lo que mejorará la satisfacción y la motivación del alumnado. En conclusión, los estilos de aprendizaje también deberían ser considerados en la evaluación diagnóstica inicial. Para explorar las preferencias o formas de aprender del alumnado de la clase, deberías formularles preguntas tales como: ¿prefieres trabajar en grupo, en pareja o de forma individual? ¿Prefieres trabajar de forma autónoma e independiente, semiautónoma o dirigido constantemente por el profesor? ¿Prefieres los materiales impresos o digitales? Añade otras preguntas que consideres relevantes para explorar los estilos de aprendizaje del alumnado de tu clase. Los procedimientos de recogida de la información de las variables personales del alumnado para llevar a cabo una evaluación inicial o diagnóstica se diferencian según Hernández en función del nivel de explicitación y sistematización. Asimismo, se pueden utilizar diferentes tipos de técnicas que pueden ser complementarias, ya sean cuantitativas como cuestionarios o test o cualitativas como la observación y la entrevista. La pregunta que vamos a responder ahora es la siguiente: ¿qué actuaciones concretas podríamos hacer como docentes al principio de curso para adaptar la enseñanza en la medida de lo posible a las características del alumnado de nuestras clases? Bien, entre ellas destacamos las siguientes. Respecto a los conocimientos previos: asignar algunos días de clase al principio de curso para revisar los contenidos básicos y fundamentales de la asignatura. 2. Derivar a fuentes de información complementaria, tales como recomendar algún material básico de repaso, algún manual, recomendar algún curso o tutorial online, etc. 3. Organizar con el departamento de orientación clases de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que no tienen el nivel mínimo necesario para seguir el desarrollo de la asignatura. Actuaciones a seguir para generar expectativas positivas. 1. Haciendo una presentación atractiva de la asignatura. 2. Generando expectativas de éxito, no de fracaso. Esto se consigue lanzando mensajes como, por ejemplo:
Todo el mundo está capacitado para aprobar esta asignatura, si se esfuerza lo suficiente y sigue mis orientaciones, y evitando mensajes tales como: esta es una asignatura difícil y me temo que solo los alumnos más inteligentes la van a superar con éxito. Actuaciones a seguir respecto a los intereses, ofreciendo la posibilidad de elegir. Por ejemplo, hay que leerse 2 libros de esta lista, y potenciando el trabajo autónomo donde las decisiones sobre qué y cómo aprender las toma el aprendiz conjuntamente con el profesor. Por ejemplo, proponiendo métodos de enseñanza como los contratos de aprendizaje o los planes personalizados de aprendizaje. Actuaciones a seguir respecto a los estilos y preferencias de aprendizaje. 1. Ofreciendo la posibilidad de elegir la forma de evaluación o el tipo de prueba de examen. 2. Ofreciendo la posibilidad de elegir entre una variedad de trabajos y tareas de diferentes características. 3. Planteando alternativas metodológicas a la clase expositiva tradicional, como contratos de aprendizaje, trabajo en grupo, webquest, etc. Todas las propuestas señaladas en las diapositivas anteriores se pueden resumir en 2 ideas. 1. Ofreciendo la posibilidad de elegir. Y 2. Potenciando la comunicación profesor-alumno a través de la tutoría y de las nuevas tecnologías. Como ya se ha dicho anteriormente, el grado de adaptación de la enseñanza dependerá fundamentalmente del número de alumnos que el docente tenga en el salón de clase. La tercera acción importante que tiene que llevar a cabo el docente al inicio del curso escolar es establecer las normas de convivencia de la clase. Debes de saber que dentro de la clase el docente ejerce 2 roles fundamentales. El rol de instructor, que está orientado a la enseñanza de los contenidos, y el rol de gestor, que está orientado a mantener el orden y la disciplina de la clase. Establecer unas normas de convivencia en el aula al inicio del curso le van a ayudar al docente a mantener el orden y la disciplina y, por tanto, a desempeñar más eficazmente el rol de gestor. Mantener un buen clima de trabajo y disciplina dentro del aula es fundamental para que el docente pueda enseñar eficazmente los contenidos cuando ejerza su rol de instructor. Concretando, ¿por qué es recomendable establecer en el aula unas normas de convivencia claras y sencillas? En primer lugar, para mantener el orden y la disciplina, lo que posibilitará crear un clima de aula saludable, positivo y facilitador del aprendizaje. Se pueden seguir diferentes estrategias a la hora de elaborar las normas de convivencia de la clase. Yo voy a explicar una forma de realizar esta tarea basada en la lluvia de ideas que a mí me ha funcionado bien. En la diapositiva se exponen los pasos a seguir para implementar esta estrategia. Como se puede ver, una de las características de este procedimiento es que las normas no las decide el docente de forma unilateral, sino que el alumnado también participa en su elaboración, pues de este modo las adoptará como suyas y seguramente se constatará un mayor grado de cumplimiento. A continuación de las normas, se puede pasar a establecer las sanciones en caso de su incumplimiento. Por último, señalar que las normas de convivencia de la clase no tienen que estar en contradicción con las normas de convivencia del centro. En la pizarra se dibujará una tabla como la que se presenta en la diapositiva o similar, que el profesor que la utilice la adaptará a la edad y a otras características de su alumnado. A continuación, el mismo profesor o algún alumno voluntario irá anotando en la columna correspondiente las normas que se vayan aprobando por consenso una vez debatidas. Finalmente, indicar que si se estima oportuno, el docente puede ejercer el derecho de veto, es decir, que tenga la última palabra para decidir si una norma se acepta o se rechaza,
aunque haya sido votada por la mayoría del alumnado. Una vez se haya terminado de completar la tabla con las normas de convivencia, se pasarán a un mural que se fijará en alguna de las paredes de la clase, en un lugar que sea visible para todo el alumnado. Ahora bien, a este mural con las normas se le considera un documento dinámico, no estático, lo cual significa que dichas normas se irán revisando periódicamente, por ejemplo, cada trimestre, y se irán actualizando y perfeccionando, añadiendo, eliminando o modificando aquellas normas que no hayan funcionado bien para hacerlas más eficientes. En esta última diapositiva te presentamos la referencia de las citas aparecidas en el contenido del vídeo. Además de aportar rigor y apoyar las ideas que se han expuesto, te permitirán profundizar en el contenido tratado. Espero que este vídeo te haya resultado de utilidad. En mi página web recursospsicoeducativosbetoret.com puedes encontrar otros recursos didácticos que te puedan interesar. Considera suscribirte para apoyar mi canal y no perderte futuros vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.